¿cómo están todos? Bueno, aquí siguiendo con nuestra historia del pensamiento político en cuarentena, hoy vamos a hablar de Platón. Ya lo habíamos nombrado cuando hablamos de los sofistas. Platón fue un aristócrata, filósofo, que vivió entre el 427 y el 347 antes de la era común en Atenas. Lo que ve Platón es que Atenas, la democrática Atenas, esa ciudad que durante 40 o 50 años había vivido algo parecido a lo que hoy llamamos democracia, cuyo discurso habían fundamentado los sofistas, había perdido la guerra contra la totalitaria Esparta, que tenía un gobierno absolutamente autocrático y despótico. Entonces, como suele suceder en estos casos, ¿a quién se le echó la culpa de la derrota? A la democracia. Y además, Platón vio cómo esa ciudad democrática juzgaba y le hacía beber el veneno de la cicuta a quien él consideraba el más admirable de todos los hombres, que era su maestro Sócrates. Esta introducción es para que todos veamos que Platón ya de entrada no va a manifestar una gran simpatía por la democracia. Nosotros vamos a hablar básicamente de su obra principal, que es la República. La República podemos caracterizarla como la primera utopía de la historia, es decir, una ciudad que él imagina. Utopía viene del griego utopos, que significa no lugar, es decir, es el lugar al donde nunca vamos a poder llegar. Hay un concepto que va a cortar transversalmente toda la obra de Platón, que es el concepto de justicia, ¿no? Y Platón, en boca de Sócrates, por supuesto, define que la justicia no es la fuerza, que la justicia no es el contrato, concepción que vamos a ver más adelante en la historia del pensamiento político, y que con algunas variantes es como hoy justificamos nuestra democracia, sino que Platón dice que la justicia es una cualidad interior del hombre que tiende hacia ella, y que cuando la proyecta al todo social en sociedad, eso se transforma en la justicia que vive la ciudad. En esa ciudad que imagina Platón, en esa sociedad que imagina Platón, va a haber algunas cosas muy novedosas. Por ejemplo, va a haber una primera división del trabajo. Es decir, va a haber una clase de gente llamada los guardianes, que se va a dividir en dos: los que van a gobernar y los guerreros, y después una tercera clase que van a ser los campesinos, los artesanos, los productores, por decirlo de alguna manera. Lo interesante es que Platón transforma esta división del trabajo en una cuestión meritocrática. Por eso se habla del Estado meritocrático. En la Grecia de ese momento, quien había nacido ciudadano iba a ser ciudadano por el resto de su vida, y quien había nacido esclavo iba a ser esclavo por el resto de su vida. Y la condición era el nacimiento. En este caso, Platón lo asocia a la sabiduría, a los méritos. De hecho, por primera vez va a surgir el concepto de educación pública, es decir, educación dada por el Estado. Otra de las cosas novedosas, Platón va a establecer, en el caso de los guardianes, una igualdad para los sexos. Él va a decir que tanto la mujer como el hombre son aptos para gobernar y son aptos para hacer la guerra, y que por eso la mujer tiene que estar deslindada de las tareas del hogar, y los chicos, a partir de determinada edad, van a ser educados por el Estado. En esa educación pública que habíamos hablado antes, pero que también tiene una connotación que va a ser muy particular. No hay nada parecido a nuestra moderna libertad de cátedra. Se educaba en aquellas cuestiones que este Estado consideraba que los ciudadanos podían ser educados. De resultas de esta educación, quien era un guerrero podía ser un gobernante, quien era un gobernante podía llegar a ser un guerrero, es decir, o sus hijos, mejor dicho. Y cuando llegamos a la forma de gobierno, Platón establece una serie de formas de gobierno, de la mejor hasta la peor que él considera, que por supuesto va degradándose. Él cree que la mejor forma de gobierno es la sofocracia, es decir, el gobierno de los sabios.
que puede ser una monarquía, si es uno, o una aristocracia, si son varios. De allí se pasa a la timocracia, que sería el gobierno de los guerreros. De allí a la oligarquía, que sería el gobierno del dinero. Luego, y siempre hacia abajo, la democracia, que no tiene nada que ver con el concepto actual de la misma, sino que para Platón era el gobierno de los apetitos carnales desenfrenados, del vulgo, y después, finalmente, a la tiranía, que sería la peor de las formas de gobierno. Ahora bien, volviendo a la sofocracia, al gobierno de los sabios. ¿Cómo se llega a ser sabio? Bueno, esto lo explica Platón en la República, en lo que llamamos la alegoría de las cavernas. Hay varias personas mirando una pared adentro de una caverna, hay una fogata, y esa fogata proyecta las sombras de lo que pasa afuera. Entonces, esta gente que ha estado encadenada toda su vida mirando la pared, ve pasar la sombra del perro, ve pasar la sombra de un hombre, o tiene proyectada la sombra de un árbol. Y para esa gente que siempre ha mirado la pared, la sombra del perro, del hombre o del árbol son el perro, el hombre y el árbol. Un día, uno de ellos rompe sus cadenas, sale afuera. Lo primero que le pasa es que es cegado por el sol, es decir, la verdad, ¿no? Pero una vez que logra acomodar su visión, él se da cuenta que el perro es el perro, el árbol es el árbol y el hombre es el hombre, que tienen colores, que tienen una esencia diferente a aquella que se proyecta en la pared de la caverna. Y con esta verdad vuelve y les cuenta a sus compañeros y los insta a salir de la oscuridad de la caverna. Y sus compañeros lo matan, en un claro paralelismo con Sócrates. Entonces, lo que Platón dice es que todo lo que nosotros vemos en este mundo es apariencia. ¿Apariencia de qué? De las ideas absolutas. Es sabio aquel que llega a comprender la esencia de esas ideas absolutas, de las cuales la más sublime es el amor, ¿no? Entonces, lo que dice Platón, el rey sabio es aquel que ha comprendido esas ideas absolutas y fundamentalmente la del amor. Por eso debe mandar sin limitación legal, no hay leyes, es la voluntad del filósofo rey. Claro, hasta aquí uno podría decir, es todo idílico, es todo perfecto. Hay división del trabajo, hay igualdad entre los sexos, todo el mundo tiene los bienes que necesita, se brinda educación. Y tenemos además a alguien que nos manda, que es justo y que nunca se equivoca porque ha comprendido la esencia de las ideas absolutas. ¿Cuál es el problema de esto? Que nunca ha habido una sola persona en la historia del mundo con estas características. Esta es la falla en la República y por ello la República ha sido el germen de todas las ideas despóticas, tiránicas, autocráticas, totalitarias en la historia de la humanidad. Muchos años después, Platón, desengañado posiblemente por algunas experiencias que había tenido tratando de convencer a Dionisio, el tirano de Siracusa, escribe Las Leyes, que es un libro mucho más complejo, establece una clasificación de las formas de gobierno parecida a la de Aristóteles, ¿no? Monarquía, aristocracia, democracia, enfrentada a tiranía, oligarquía y demagogia, y unas van a ser puras, las que respeten la ley, y otras van a ser impuras, las que no respeten la ley. Pero lo cierto es que esa utopía establecida en la República nos deja frente a la discusión que habíamos dejado planteada en la vez anterior entre los sofistas, para los cuales la política seguía siendo opinión y cualquiera podía hacer, y en Platón, que para poder gobernar había que llegar a la esencia de las ideas absolutas, a la verdad, es decir, a una concepción absolutamente dogmática de la vida, porque quien tiene la verdad absoluta, por supuesto, no puede admitir que otro piense en contrario. Este ha sido un breve resumen de Platón.